Hola, hola, hola a todos mis preciosos fanáticos. QU Copyright alegró a tenerlos de vuelta en mi canal. Espero que tu copyright teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y por supuesto chismes jugosos. Porque hoy prepúrense, porque vamos a sumergirnos en un tema que su copyright que les encanta, un tema que ha estado burbujeando en las redes sociales, en las revistas del Corazu Superíndice 3N y en cada rinku Superíndice 3N de Internet, donde se respire pasiu Superíndice 3N turca. Lo adivinaron, vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erupar-Rafael. Específicamente vamos a desmenuzar esa pregunta que nos carcome a todos, ¿QU copyright traman? QU copyright hay de nuevo en el horizonte para esta IQ superíndice 3 nica pareja que, aunque ya no es tu copyright juntos románticamente, siguen generando olas de interu copyright, ese con cada movimiento? Porque seamos honestos, su QUmica en pantalla fue innegable, su relación superíndice 3N fuera de pantalla fascinante, y su presencia individual, inmensamente poderosa. Asu que si son tan fans como yo de estos dos talentos turcos, abru Superíndice 3 chense los cinturones porque vamos a explorar su nuevo destino y los emocionantes proyectos que tienen entre manos. Pero antes de sumergirnos de lleno en el meollo del asunto, tengo que pedirles algo muy importante. Si aún no lo han hecho, por favor, hagan clic en ese botón Superíndice 3N de suscribirse que ven por allí. No se arrepentirud de encontrarud todo lo que necesitan saber sobre sus estrellas favoritas, análisis profundos de sus carreras, chismes calientitos, pero siempre con respeto, por supuesto, y muchísima diversión Superíndice 3N. Además suscribiu copyright se me ayudan un monto Superíndice 3N a seguir creando contenido que su copyright que les encanta. Asu que vamos, un clic no cuesta nada. Y ahora con los deberes hechos, vamos a hablar de Kerem y Hande. Después copyright de su explosiva participación Superíndice 3N en Senu con diéresis al Cap Love is in the Air, una serie que conquistó Superíndice 3 corazones en todo el mundo. Ambos actores se han embarcado en caminos individuales llenos de promesas y desafíos. Han tenido que navegar por las expectativas del público, por los juicios de la prensa, y por supuesto por la constante comparación Superíndice 3N con su trabajo anterior. Pero ¿QU copyright han estado haciendo realmente? ¿Du Superíndice 3 de los veremos brillar pro Superíndice 3ímamente? Vamos a adentrarnos en sus universos individuales, explorando cada paso que han dado desde el final de su relación Superíndice 3N y CU Superíndice 3 estos pasos han moldeado sus carreras hasta el día de hoy. Rense para un viaje lleno de revelaciones. Empecemos con Kerem Bürsin. Este hombre no se detiene. Después copyright de consolidar su estatus como Galud de telenovela, Kerem ha demostrado una ambición Superíndice 3N y una visión Superíndice 3N que van mucho allá de la pantalla chica. Claro que busca expandir sus horizontes y desafiarse a sí mismo con roles complejos y producciones de mayor envergadura. Y no solo eso, sino que también copyright ha tomado las riendas de su carrera de una manera que pocos actores se atreven, incursionando en la producción Superíndice 3N y demostrando que su talento va mucho allá de la actuación Superíndice 3N. Una de las cosas que admiro de Kerem es su deseo de involucrarse en proyectos que le apasionen, allá de la fama y la popularidad. No solo busca ser un actor reconocido, sino también copyright un productor y un creador de historias. Y eso es algo que se refleja en sus últimas decisiones profesionales. Ha escogido papeles que desafían su imagen previa, buscando personajes con matices, que lo obliguen a explorar nuevas facetas de su talento. Y esto, mis queridos fanáticos, es la marca de un verdadero artista. Hemos visto a Kerem protagonizar películas de acción Superíndice 3N, explorando un lado de ese rudo y desafiante de su talento. Lo vimos sudar la gota gorda, patear traseros y demostrar que también copyright puede ser un copyright, roe de acción Superíndice 3N creuble y carisma tico. También copyright ha incursionado en el mundo del cine independiente, buscando proyectos que le permitan mostrar su versatilidad y profundizar en personajes complejos. Y AQ es donde realmente brilla, mis amores. En el cine independiente Kerem ha tenido la oportunidad de trabajar con directores visionarios, explorar temas controvertidos y mostrar una vulnerabilidad que rara vez vemos en los galanes de telenovela. Y ni hablar de sus proyectos como productor. Estuvo invirtiendo en historias innovadoras y arriesgadas,
dando voz a nuevos talentos y apostando por una Visiu Superíndice 3N MUS fresca del cine turco. Esto, mis queridos, es poner el dinero donde es la boca. Kerem no solo habla de cambio e innovación Superíndice 3N, sino que activamente invirtiendo en ello, abriendo camino para una nueva generación Superíndice 3N de cineastas turcos. Pero ayuda de sus proyectos específicos, lo que me parece interesante es su Visiu Superíndice 3N de futuro. Kerem construyendo una carrera a largo plazo basada en la calidad, la innovación Superíndice 3N y el compromiso. No se conforma con ser solo un rostro bonito, sino que busca ser un artista completo y un agente de cambio en la industria del entretenimiento. Y para eso se ha rodeado de un equipo de profesionales que parten su Visiu Superíndice 3N, que lo apoyan en cada paso del camino y que lo ayudan a tomar las decisiones correctas. Además ha sabido utilizar las redes sociales de manera inteligente, conectando con sus fans, promocionando sus proyectos y compartiendo su Visiu Superíndice 3N del mundo. Ahora si me permiten divagar un poco porque, seamos honestos, copyright cero a este canal sin mis divagaciones, creo que Kerem nos dando una lección Superíndice 3N importante sobre la importancia de reinventarse constantemente, de no tener miedo de salir de la zona de confort y de luchar por nuestros sueños más menos os. Y eso, mis amores, es algo que todos podemos aplicar en nuestras propias vidas. Y ahora, hablemos de Hande Erupar Rafael. Esta mujer es un verdadero torbellino de talento y belleza. Desde sus inicios como modelo, Hande ha demostrado una capacidad camaleu Superíndice 3 Nika para transformarse y adaptarse a diferentes roles y estilos. Su carisma es innegable y su presencia en pantalla es magnu copyright tika. Y no solo eso, sino que también Copyright N ha demostrado ser una actriz con una gran inteligencia emocional, capaz de transmitir emociones complejas con una sola mirada. Después Copyright S de Senu con diéresis al cap, Hande se ha enfocado en consolidar su carrera como actriz, buscando proyectos que le permitan mostrar su versatilidad y profundizar en personajes complejos. Y no se ha limitado a las comedias románticas. La hemos visto en dramas intensos, en thrillers psicolu Superíndice 3 ricos, e incluso en proyectos Istu Superíndice 3 ricos. Y en cada uno de estos roles, Hande ha demostrado una capacidad impresionante para transformarse, para meterse en la piel de sus personajes y para hacerlos creíbles y convincentes. Una de las cosas que me impresiona de Hande es su capacidad para conectar con el público. Tiene una empatia natural que se transmite a través Copyright S de la pantalla, y eso la convierte en una actriz muy querida y respetada. Además es una persona muy comprometida con su trabajo, que se entrega por completo a cada personaje que interpreta. Se dice que pasa horas investigando a sus personajes, hablando con expertos y trabajando con coaches de actuación Superíndice 3N para asegurarse de que su interpretación Superíndice 3N sea lo autocopyright tica posible. Pero Hande no solo es una actriz talentosa, también Copyright N es una figura muy influyente en las redes sociales. Utiliza su plataforma para promover causas importantes, para apoyar a organizaciones Venu copyrightficas y para inspirar a sus seguidores a perseguir sus sueños más menos os. Es un verdadero modelo a seguir para muchas Superíndice 3 venes. Y no solo eso, sino que también Copyright N utiliza su plataforma para hablar sobre temas importantes como la salud mental, la igualdad de copyright nero y el cambio climático. Y al igual que Kerem, Hande también Copyright N tiene una visión Superíndice 3N muy clara de su futuro. Quiere seguir creciendo como actriz, explorando nuevos copyright neros y desafiándose a su misma con roles complejos. También Copyright N le interesa involucrarse en proyectos que tengan un impacto social positivo, que puedan generar conciencia sobre temas importantes y contribuir a un mundo mejor. Y para eso, trabajando con organizaciones Venu copyrightficas y utilizando su plataforma para dar voz a quienes no la tienen. Ahora, si me permiten otra divagación Superíndice 3N, porque, vamos, ustedes saben que no puedo evitarlo, creo que Hande nos dando una lección Superíndice 3N importante sobre la importancia de usar nuestra voz para hacer el bien, de no tener miedo de alzar la voz por lo que creemos y de usar nuestra influencia para hacer del mundo un lugar mejor. Y eso, mis amores, es algo que todos podemos hacer, sin importar n grande o pequeño más menos sea nuestra plataforma. Ahora, volviendo a la pregunta inicial, copyright traman Kerem y Hande? ¿Veremos a estos dos talentos juntos de nuevo en la pantalla? Esa es la pregunta del Miyu Superíndice 3N, ¿verdad?
Y la verdad es que nadie lo sabe con certeza. Pero lo que sabemos es que la puerta no estuvo completamente cerrada. Y aquí es donde las cosas se ponen interesantes, mis queridos fanúlticos. Ambos actores han expresado en varias ocasiones su respeto mutuo y su cariño más menos o por el trabajo que hicieron juntos en Senú con diéresis al cap. Han reconocido que su química en pantalla fue algo especial y que disfrutan mucho trabajando el uno con el otro. Asu que aunque su relación superíndice 3 en el romántica haya terminado, la posibilidad de que vuelvan a colaborar en el futuro no es descartada. Y aquí es donde entran en juego los rumores, las especulaciones y las teorías de conspiración superíndice 3N que tanto nos gustan. De hecho, han surgido rumores en varias ocasiones sobre posibles proyectos conjuntos. Se ha hablado de películas, de series de televisión superíndice 3N, e incluso de obras de teatro. Pero hasta el momento ninguno de estos rumores se ha confirmado. Y aquí es donde las cosas se ponen turbias, mis amores. ¿Por qué copyright tan ciertos son estos rumores? ¿Son solo invenciones de los medios para generar titulares? ¿O hay algo de verdad detrás de todo esto? Lo que es cierto es que tanto Kerem como Ande son muy conscientes del interu copyright ese que genera su posible reencuentro. Saben que sus fans estuvieron ansiosos por verlos juntos de nuevo, y que cualquier proyecto que los una seru a unu con diéresis copyright sito asegurado. Y esto, mis queridos, es un factor importante a tener en cuenta. Porque seamos honestos, el mundo del entretenimiento se mueve por dinero y por ratings. Y si un proyecto que une a Kerem y Ande tiene el potencial de generar mucho dinero y muchos ratings, es muy probable que alguien esté copyright trabajando arduamente para hacerlo realidad. Por lo tanto, es muy probable que en algún momento del futuro veamos a Kerem y Ande compartir pantalla de nuevo. Tal vez no sea pronto, tal vez no sea en un proyecto romántico, pero la posibilidad estuvo latente esperando el momento adecuado. Y aquí es donde tenemos que ser pacientes, mis queridos fanúlticos. Porque como dice el dicho, lo bueno se hace esperar. Mientras tanto podemos disfrutar de sus proyectos individuales, celebrar sus logros y seguir apoyando sus carreras. Porque tanto Kerem como Ande son dos talentos excepcionales que tienen mucho que ofrecer al mundo del entretenimiento. Y estoy segura de que nos seguirán sorprendiendo con su trabajo y su pasión superíndice 3N. Y aquí es donde podemos demostrar nuestro amor y apoyo incondicional. Pero ese ayu de los proyectos profesionales, también copyright N es importante recordar que Kerem y Ande son personas reales, con sus propias vidas, sus propias emociones y sus propios desafíos. Han tenido que lidiar con la fama, con la presión superíndice 3N del público, y con la constante exposición superíndice 3N mediática. Y aquí es donde tenemos que recordar que son humanos como nosotros, y que merecen nuestro respeto y comprensión superíndice 3N. Y aunque a veces pueda parecer que sus vidas son perfectas, llenas de glamour y con diéresis copyright cito, también copyright N han tenido que enfrentar momentos difíciles, como cualquier otra persona. Han tenido que superar obstáculos, aprender de sus errores y seguir adelante a pesar de las adversidades. Y aquí es donde podemos aprender de su resiliencia y de su capacidad para superar los desafíos. Por eso es importante recordar que detrás de las CU maras, detrás de las alfombras rojas, hay seres humanos con sentimientos y emociones. Y merecen ser tratados con respeto y consideración superíndice 3N. Y aquí es donde podemos recordar la importancia de ser amables y respetuosos con todos, sin importar su fama o su posición superíndice 3N social. Creo que como fans, tenemos la responsabilidad de apoyar a nuestros ídolos, de celebrar sus logros, pero también copyright N de respetar su privacidad y de entender que tienen derecho a vivir sus vidas como les plazca. Y aquí es donde podemos recordar la importancia de ser fans responsables y de no cruzar los límites. Y en el caso de Kerem y Ande creo que ambos han demostrado ser personas muy maduras y sensatas, que han sabido manejar la fama y la atención superíndice 3N mediática con gracia y profesionalismo. Han sido capaces de mantener una actitud positiva y de seguir enfocados en sus objetivos, a pesar de los desafíos que han enfrentado. Y aquí es donde podemos admirar su fortaleza y su determinación superíndice 3N. Asu que en lugar de obsesionarnos con su vida personal o con su posible reencuentro romántico, creo que deberíamos enfocarnos en celebrar su talento, en apoyar sus proyectos y en agradecerles por el entretenimiento y la alegría que nos brindan.
Y aquí es donde podemos recordar la importancia de enfocarnos en lo positivo y de apreciar lo que tenemos. Porque al final del día, eso es lo que realmente importa, el impacto positivo que tienen en nuestras vidas, la inspiración superíndice 3N que nos transmiten y la pasión superíndice 3N que comparten con nosotros. Y aquí es donde podemos recordar la importancia de ser agradecidos y de valorar las cosas buenas de la vida. Y estoy segura de que tanto Kerem como han de seguir VN brillando con luz propia, conquistando nuevos horizontes y dejándonos maravillados con su talento y su carisma. Y aquí es donde podemos esperar con ansias lo que el futuro les depara. Porque son dos estrellas que han llegado para quedarse y que tienen mucho que ofrecer al mundo del entretenimiento. Así que preparemos las palomitas, sintonicemos nuestros televisores y disfrutemos del espectáculo. Porque lo mejor es tú por venir. Y aquí es donde podemos recordar la importancia de vivir el presente y de disfrutar del momento. Ahora hablando un poco más específicamente sobre sus futuros proyectos, hay algunos rumores bastante jugosos que me muero por compartir con ustedes. Se dice, y esto es solo un rumor, recuérdenlo, que Kerem podría estar considerando un proyecto de Hollywood. Mis amores Hollywood. Imaginen a Kerem Kodeud, dándose con las grandes estrellas de la meca del cine. Será un sueño más menos o hecho realidad, ¿verdad? Y aunque todavía no hay nada confirmado, la simple posibilidad me llena de emoción superíndice 3N. Por otro lado, también Copyright N he escuchado que Ande podrá estar trabajando en una serie para una plataforma de streaming internacional. Esto será un gran paso para su carrera, ya que le permitir llegar a un público mucho más amplio y mostrar su talento a nivel global. Y con el auge de las plataformas de streaming, esta será una excelente oportunidad para que Ande se consolide como una estrella internacional. Pero como siempre hay que tomar estos rumores con pinzas. En el mundo del entretenimiento, las cosas pueden cambiar de un momento a otro, y hasta que no haya un anuncio oficial, todo son solo especulaciones. Pero copyright divertido es especular, ¿verdad? Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por las carreras de Kerem Bürsin y Hande Erupal-Rafael, y que hayan podido descubrir algunos detalles interesantes sobre sus nuevos proyectos y sus aspiraciones futuras. Recapitulando brevemente, hemos hablado de la trayectoria de Kerem Bürsin, su ambición superíndice 3N de expandir sus horizontes como actor y productor, y su visión superíndice 3N de futuro basada en la calidad, la innovación superíndice 3N y el compromiso. También Copyright N hemos explorado la carrera de Hande Erupal-Rafael, su capacidad para conectar con el público, su influencia en las redes sociales y su deseo de involucrarse en proyectos que tengan un impacto social positivo. Y por supuesto, hemos abordado la pregunta del Miyu superíndice 3N, ¿veremos a Kerem y Hande juntos de nuevo en la pantalla? Aunque la respuesta sigue siendo incierta, hemos concluido que la posibilidad no es descartada y que ambos actores son conscientes del interu copyright, ese que genera su posible reencuentro. Pero ese ayu de los proyectos profesionales, hemos recordado la importancia de respetar la privacidad de Kerem y Hande, y de agradecerles por el entretenimiento y la alegría que nos brindan. Porque al final del día, son dos talentos excepcionales que merecen nuestro apoyo y nuestro reconocimiento. Y ahora, quiero agradecerles a todos ustedes por haber visto este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruto copyright creándolo. Me encanta poder compartir mi pasión superíndice 3N por el mundo del entretenimiento con ustedes, y me siento muy agradecida por su apoyo y su cariño más menos o. Por favor, copyright genme sus comentarios abajo. ¿Copyright les parecieron los nuevos proyectos de Kerem y Hande? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo en la pantalla? ¿Copyright otros temas les gustaría que abordara en futuros vídeos? Me encanta leer sus comentarios y saber copyright piensan. Su opinión superíndice 3N es muy importante para mí. Y antes de despedirme quiero recordarles que si les gustó superíndice 3 este vídeo, por favor, denle un me gusta, compártanlo con sus amigos y suscríbanse a mi canal. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido que su copyright que les encanta. Así que vamos, un me gusta, un compartir y una suscripción superíndice 3N no cuestan nada. Y con esto me despido. Les mando un abrazo gigante lleno de energía positiva y de mucho amor. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Hasta la superíndice 3. Y recuerden, mantengan el chisme vivo.
Pero siempre con respeto, mis amores. Mua.